En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Bueno, hermanos, continuamos con nuestra lectura ordinaria. Seguimos leyendo la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Si recordarán, ayer Pablo abordaba el tema de la importancia del testimonio de la vida cristiana. Y en ese sentido hacíamos referencia de la importancia del testimonio de nosotros como padres de familia, pues ciertamente ante nuestros hijos, situación que ciertamente refleja un motivo de autoridad. Decíamos, ¿con qué cara de repente reclamamos a nuestros hijos sobre ciertas situaciones si nosotros somos los primeros que no los cumplimos, verdad? Y bueno, ciertamente continuando con esta misma reflexión de San Pablo, el día de hoy Pablo agradece a la comunidad porque ciertamente está viendo un testimonio significativo para la realidad cristiana que él está pasando. Y es precisamente que la comunidad cristiana de Corinto se organizan para hacer una gran colecta para poder ayudar a Pablo en sus necesidades, ¿no? Situación que ciertamente en aquel contexto pues era algo novedoso, porque recordemos, Pablo siempre se jactó de él vivir prácticamente del producto de su esfuerzo, de su trabajo, ¿verdad? Y en este sentido es bastante significativo porque no es precisamente para él, sino para ayudar a una comunidad cristiana que está pasando por bastantes dificultades. ¿Por qué digo esto? Bueno, hermanos, porque tenemos que reconocer que parte del testimonio de la vida cristiana es al aprender a ser desprendidos, ¿verdad? No es crítica ni nada, pero muchas veces como católicos somos demasiado cortos en lo que nosotros podemos apoyar a las obras de caridad en la iglesia, ¿no? Pensamos que solamente la iglesia tiene sus gastos mínimos y que con eso basta y sobra. El problema es que tenemos que reconocer que en nuestra vida cristiana no solamente se trata de sostener las instalaciones, no solamente se trata de ayudar o de costear el sueldo de los trabajadores, sino principalmente de hacer obras de caridad, ¿no? Y en ese sentido, hermanos, tenemos que reconocer que una de las dificultades más fuertes ante las cuales nos encontramos como sacerdotes es cómo poder apoyar a la gente ante sus necesidades, cuando ciertamente somos bastante cortos, ¿no? En este sentido, había un sacerdote que decía, cuando el amor de Dios, dice, ha llegado a tu bolsillo, dice, es porque antes pasó por tu corazón. Valdría la pena que reflexionáramos, hermanos, hasta qué punto ciertamente nuestra ayuda a la iglesia es solamente lo que nos sobra, o en realidad es una manera en la que nosotros podemos apoyar, insisto, no solamente para los gastos ordinarios de nuestra vida, de nuestra comunidad, sino para ayudarla a sostener todas las obras de caridad, ¿no? Nosotros hasta la fecha seguimos apoyando pues a más de 150 familias semanalmente, ¿no? Pareciera ser algo de risa, pero es bastante difícil, puesto que hay ocasiones en las que prácticamente nomás les damos arroz y frijol, ¿verdad? Porque no hay nada más. Porque es verdad, hay gente que ayuda, pero estamos hablando que son gente a veces contada con la mano. Si nosotros entendiéramos que cada quien puede aportar su granito de arena, disculpen la expresión, pero somos muchos, podríamos hacer una gran diferencia, pues para tratar, insisto, de poder seguir apoyando a las necesidades, insisto, no solo de sostener la iglesia, sino a que podamos seguir haciendo obras de caridad en medio de este mundo en el que nos ha tocado vivir. Por otra parte, en el Evangelio, si recuerdan, ayer Jesucristo nos hablaba de esta realidad de violencia que se vive en muchos lugares, ¿no? Como el pueblo judío, pues ciertamente se regía por la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Ayer Jesús nos planteaba una perspectiva para frenar de seco la maldad, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues frenar la maldad con el bien. Si alguien quiere darte un golpe y tú respondes de la misma manera, pues ciertamente esto no podrá tener un freno. Pero cuando nosotros ante una situación negativa aprendemos a responder con el bien, ciertamente marcamos la diferencia. Y eso es precisamente la continuación del Evangelio del día de hoy. Cristo deja bastante claro que la vida cristiana es para gente extraordinaria, ¿verdad? Dice, si tú amas solamente a los que te aman,
pues qué de extraordinario tiene, ¿no? Digo, hasta un animal, hasta una mascota, trátala bien y te va a tratar bien. Dice, sin embargo, el verdadero cristiano es aquel que es capaz de, en medio de las situaciones escabrosas de la vida, incluso amar a sus enemigos. Por ello pidamos pues a Dios, hermanos, de manera especial en este día, que nos ayude a ir más allá en el amor. No solamente pedir, orar y no solamente amar a aquellas personas que sabemos que nos tratan bien y que nos quieren, sino sobre todo aprender a orar por nuestros enemigos, por las personas que causan mal. ¿Por qué? Bueno, hermanos, la cosa es bastante sencilla, porque el único que puede lograr la conversión de los corazones, el único que puede transformar los corazones de piedra en un corazón de carne es Dios. Así es que oremos insistentemente sin desfallecer. Oremos insistentemente por las personas malas, oremos insistentemente por nuestros enemigos, para que verdaderamente se manifieste en nuestra vida esa realidad extraordinaria, en realidad que somos hijos de Dios.